Señores, estamos de regreso con El Consumidor y mi queridísimo amigo, el doctor Carlos Morales Williams, nos acompaña siempre presto a aportar sus conocimientos y ayudarnos a entender algunos temas que siempre a veces trae confusiones. Un gran placer, doctor, tener en el programa. Tú sabes que el placer es mío. Qué bueno que esté por aquí. Y vamos a hablar sobre un tema que está en la palestra pública hoy día. El tema, usted sabe que el embajador norteamericano es homosexual, abiertamente homosexual, tiene su pareja, su esposo. Y entonces nada, han venido y han estado haciendo visitas en algunos colegios, dando una charla, una conferencia, hablando sobre el tema de la vamos a decir, no apertura de la homosexualidad, más bien quitándole el miedo a muchos jóvenes tal vez que tendrían o tienen o son homosexuales y no han salido del closet, como se llama vulgarmente, y que puedan ser libres ante esa situación. Eso ha traído obviamente conflictos. Una sociedad conservadora como la República Dominicana, que por muchos años ha satanizado el tema de la homosexualidad, ha traído que varias figuras públicas importantes del país se hayan expresado sobre el tema, hasta el mismo presidente de la Asociación Dominicana de Profesores dice que se debe evitar que el embajador vaya a los colegios y las escuelas a hablar sobre este tema. Entonces, nos gustaría hablar primero, conocer la homosexualidad. Doctor, usted que seguro que conoce de casos de jóvenes que van con esta confusión, esta situación en la cabeza, que a veces no saben si son homosexuales, tienen este conflicto interno que puede causar muchas situaciones también penosas para ellos, hasta la muerte, porque muchos intentan hasta quitarse la vida. Le agradezco que venga y que nos explique esto. Mira, lo primero es que la homosexualidad como tal no tiene una etiología, no tiene un origen, no tiene una razón. O sea, no se sabe. No, nadie ha podido, el día de hoy nadie ha podido todavía determinar, bueno, esto es la razón por la que una persona es homosexual. El psicoanálisis como corriente psicológica ha encontrado una razón que todavía falta mucho porque se pueda demostrar como que eso es lo que realmente funciona, porque la ciencia nos dice que lo que funciona para una cosa debe funcionar para todo. Claro. O sea, la ciencia no es eventual, la ciencia no es de vez en cuando. Si es verde, es verde. Si tú mezclas azul con amarillo, eso te va a dar un color siempre. Entonces, esa mezcla, eso es algo científico y es demostrable. En el tema de la homosexualidad no se ha podido demostrar. ¿Qué dice el psicoanálisis? El psicoanálisis dice que el homosexual es el resultado de una madre dominante y un padre ausente emocionalmente. Pero tenemos una cantidad de casos donde tenemos madres dominantes y no tenemos el hijo homosexual y padre ausente. Claro. Tenemos los casos, por ejemplo, donde tú tienes... Se habla de que solamente son hembras en la casa y que cuando hay un solo varón, eso es algunos de los mitos. Pero también es un mito, no ha podido ser realmente demostrado de manera constante. El hecho de que niños jueguen con juguetes de varones, jueguen con juguetes de niñas, eso también decían que no se debe hacer. Otro mito. Pero es que para el niño, el juguete de niña o de niño no es necesariamente un elemento que tiene significado erótico sexual. Claro. El que el niño juegue con una muñeca, porque lo que tiene son 5 hermanas detrás que todas juegan con muñecas, él no ve carritos en su casa, no ve pistolas, que gracias a Dios no las ve. Claro. Porque entonces lo que estamos es creando los monstruos que van a ser mañana los criminales. Sí. Pero en el caso, por ejemplo, del homosexual, nadie ha podido demostrar. Hay un estudio, el estudio más serio que yo he visto fue un estudio que se hizo doble ciego, tomando varones y hembras, un grupo de homosexuales, un grupo de heterosexuales de ambos sexos. Le ponían hormonas, lo exponían a videos y a situaciones homosexuales, y en ninguno de los casos se operó ningún cambio. Los que eran heterosexuales siguieron siendo heterosexuales, los que eran homosexuales siguieron siendo homosexuales. Pero saliendo... lo único que sucedió, para completar ese estudio, fue el caso en el que le ponían hormonas del sexo opuesto,
que las mujeres empezaron a hablar más grueso, Sí. si le ponían testosterona, le salía vello facial, y los hombres se le ponía la voz fina, desarrollaban ginecomastia, el desarrollo de los... Pero eso Pero fue seguían todo. siendo heterosexuales. Porque la homosexualidad no es más que una preferencia sexual, es una elección Claro. que nadie determina quién la va a utilizar. Entonces ese estudio, doctor, que usted menciona, a que usted se refiere, un poco tumba los argumentos de muchos de que las visitas del embajador a escuelas y colegios para hablar sobre el tema de la no discriminación a la homosexualidad pueda ser un motivo para para que haya más homosexuales. Entonces, yo creo que se calla la mata con esto, ¿no? Mira, que esos patriotas que están ahí defendiendo y atacando al embajador norteamericano se sientan cómodos utilizando esto como un elemento quizás político, qué bueno. Sí. Ahora, a mí eso es lo que me da risa. Me da risa y me pregunto, ¿dónde estaban esos patriotas con el caso de pederastía de la Iglesia Católica? Todo el mundo se quedó calladito, nadie dijo nada. Pero bueno, el asunto es que el desconocimiento no elimina la situación. Si un niño tiene tendencias homosexuales, un adolescente, un niño no tiene todavía definida su preferencia, pero un adolescente se siente homosexual, siente atracción por las personas de su propio sexo, porque no se hable de homosexualidad, eso va a cambiar. Claro, eso no tiene sentido. En en Irán, la homosexualidad se castiga con la muerte. La muerte, sí. Y hay homosexuales por un tubo y 7 llaves. Prefieren irse de Irán. Pero eso no es lo que va a marcar la diferencia. Todo lo contrario. Si un jovencito, un preadolescente, conoce lo que es la homosexualidad, entiende sobre los sentimientos que pueda tener, eso le va a servir más bien de protección para que estos viejos verdes homosexuales, pederastas, no abusen de ellos, porque sea homosexual no le quita el derecho a una vida sana. Pero hablan del peligro de la normalización de una relación entre parejas del mismo sexo. Hablan de esto, hablan de que, por ejemplo, el embajador se presenta con su esposo en las actividades y lo presenta como esposo, este es mi esposo. Y eso dice, bueno, pero que a un niño esto le puede traer algún tipo de confusión porque se entiende que la pareja debe ser heterosexual. ¿Puede esto ser real? ¿Puede ser cierto que pueda causar algún tipo de confusión en un niño que dos hombres o dos mujeres, porque también existen los casos de lesbianas, de lesbianismo, en que se presenten como pareja y pueda causar esto algún tipo de repercusión? Para que te rías otra vez, un poquito. Los anuncios de bebidas alcohólicas de este país te duran 45 segundos el comercial y al final te pone 2 segundos diciéndote el consumo de alcohol, pero y te lo dicen así, que es el equivalente a la visita de un día en toda una vida del embajador a una escuela. ¿Ha hecho algún efecto esa coletilla que dice que es perjudicial el consumo de alcohol? ¿Ha disminuido el consumo de alcohol? No. Entonces pasa lo mismo. Las cosas se aprenden por repetición. El hecho de que un niño escuche al embajador hablando de homosexualidad y de que, bueno, sea feliz, acéptese como usted es, eso va realmente a cambiar la mentalidad. Mira, Pablo, el niño que tiene su preferencia, porque es que eso no se determina. El que está definido con su preferencia sexual no tiene es problema. muy difícil, por no decir ¿Qué va a suceder? El niño que ha sido reprimido, en mi casa no hay homosexuales, usted, el homosexual aquí yo lo voto de mi casa, se siente homosexual, pero se reprime porque tiene esa presión. Y fíjate que está viviendo un conflicto enorme. Ese niño, lo más que puede suceder es que en un momento diga, no, pero ven acá, este señor, él es homosexual, él se acepta como es y es embajador, entonces ¿por qué yo no lo puedo expresar? Claro. Yo lo voy a expresar y voy a enfrentar el mundo y por lo menos será feliz, a lo mejor lo botan de la casa. Yo he tenido muchos pacientes que van para que yo los acompañe a decirle a la familia que son homosexuales, muchachos de 16, 17, 18 años. Y lo que van es buscando esa ayuda, ese soporte, porque no saben cómo hacerlo. Entonces, en ese mismo tenor, doctor,
usted habla de ese caso, que hay muchos casos que se conocidos de muchachos homosexuales y muchachas también lesbianas, homosexuales también, que no tienen ese temor por esa misma crianza, por ese Claro. papá que dijo aquí los hombres, aquí no me puede parecer un hombre homosexual, o aquí no puede haber una muchacha lesbiana. O sea, ¿cuál es la recomendación que se le puede dar? Primero, a ese joven que nos está viendo en el programa, que tiene esta confusión, que tiene este temor interno de salir, ¿no?, y hablar sobre su preferencia sexual, recomendaciones que le podemos dar, y luego me gustaría entonces referirnos a los padres. Pero en este caso al joven que está ahí en ese tema, que todavía no se ha abierto públicamente como homosexual y tiene este conflicto interno, ¿qué debe hacer? ¿Cómo debe afrontar esta situación? Mira, lo importante es que los muchachos entiendan que la preferencia sexual es algo que está reservado para las cuatro paredes de una habitación y que el afecto que se tiene hacia una pareja, sea varón o sea hembra, sea de su sexo, del sexo opuesto, es un asunto que no tiene por qué ponerse una etiqueta en la frente que lo viva pregonando. No hay por qué exponerse al bullying, no hay por qué exponerse a la presión social que lamentablemente vivimos, pero que no se lo nieguen ellos. Porque lamentablemente cuando una persona tiene una preferencia y se niega a sí mismo esa preferencia y decide, no, yo no soy lo que soy realmente, esa dicotomía, ese conflicto interno, lo va a llevar a una serie de trastornos emocionales que pudiera terminar en una depresión profunda que nadie sabe cuáles serían las consecuencias. Entonces, acéptese como usted es, quiérase como usted es, y después de ahí lo demás llega con su propio Vamos a tomar peso. una llamada. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está, Pablo? Bien, gracias. ¿De dónde nos habla? De Arroyo Hondo. Bienvenido, hermano. Adelante. Una pregunta para el doctor. Sí. Si el homosexual nace o se hace. Sí, es una de las preguntas que tenía en carpeta y gracias por hacerla primero, pero de verdad que es una buena pregunta. ¿Nace o se hace el homosexual? Esa es la pregunta más Del interesante. Esa es la Sí. pregunta más interesante que yo he escuchado alguna vez en mi vida, y esa pregunta sencillamente No tiene tiene respuesta. Nadie ha podido determinar que el homosexual nace. Se han hecho estudios buscando la parte biológica, si hay una alteración de hormonas, si es algo, una vez se decía del pollo. Del pollo. Que no, que le ponen La hormona hormonas del al pollo y los sí. que comen mucho pollo son Bueno, homosexuales. lo dijo, señor, un presidente de la República, Evo Morales, lo dijo hace unos años, hace 4 años hablaba de que la hormona del pollo era la causante de la homosexualidad. Lo dijo Evo Morales, presidente de Bolivia. Eso determina que ser presidente no nos da a nosotros un conocimiento especial. Él lo dijo, claro, y eso fue público, ¿no? Sí, pero lamentablemente tenemos que estar claros en eso. Claro. Entonces, no hay tampoco una persona que Hay un grupo en Estados Unidos, en parte de mi formación, yo veía este grupo que eran los MSM, Men Having Sex with the Men, que son estos que no son homosexuales, no se consideran homosexuales, pero en algún momento por curiosidad han tenido relaciones sexuales con otros hombres. Fue interesante esto por el tema del VIH. Esa parte, eso que usted dice, hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, pero que no se consideran homosexuales. Eso me gustaría que lo ampliáramos un poquito. Pero déjeme tomar esta llamadita, porque eso me pareció curioso. Buenos días. Sí, buen día, Pablo. Dios os bendiga a todos. Amén, igual. Te habla Miledis, de aquí de Los Prados, Oriental. Ok, Miledis, adelante. Oye, siempre nos vamos, cuando tocamos ese tema, siempre nos vamos a la parte física. Pero y la parte espiritual, donde dice la palabra de Dios que Dios exterminó a 2 naciones por ese mismo pecado. Entonces yo creo que tiene que verse más profundo esta situación en el cual está pasando el mundo. Bendito el nombre del Señor. Gracias. Amén. Gracias a usted por su llamada. Pero tú sabes que la misma Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro. Entonces, si yo amo a mi prójimo como a mí, implica que yo voy a respetar a mi prójimo, implica que yo voy a ver al prójimo con compasión. Sí. La homosexualidad estuvo en los DSM-3, 2 y eso, estuvo considerado como una de las parafilias, como un trastorno de la sexualidad, claro. Pero hoy Era día una enfermedad. el Era visto como una DSM se enfermedad. consideraba enfermedad. Claro. El DSM-4 y el DSM-5 han tenido que sacarlo de la parafilia porque no han podido demostrar que sea una parafilia. Claro. Para que una cosa, para una enfermedad tiene que haber un tratamiento. Sí. Y para eso no hay tratamiento. No hay tratamiento. Tampoco es contagioso. No. O sea que
no creo que haya ningún problema con eso. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buen día, varón. Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano, amén, adelante, igual. Soy el pastor Stanley Morillo, de una iglesia evangélica. Ok, gracias por su llamada, adelante. Mira, manito, escuché ahí diciendo que para la pregunta que hizo la persona, si nacen o Sí. es la persona que se hace, Ok. no hay respuesta, dijo el caballero. Yo respeto la opinión de él, pero Sí. la Biblia, hermano mío, habla claro de la situación de los homosexuales. Todo el que tiene conocimiento bíblico o la ley se va a encontrar que el asunto de la homosexualidad no es otra cosa que espíritu inmundo que atan a la persona. Mira, aquí en el sector hay personas que eran homosexuales y cuando entregan su vida a Jesucristo fueron liberados. Okay. Y hoy están casados con otra persona y tienen hijos. Okay. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llega, el espíritu inmundo que ata a esa persona, provocando que esa persona haga algo que está en contra de su voluntad, pues esa vida queda liberada. Muchísimas gracias por su llamada, muchísimas gracias. Sí, y eso es un tema, y yo creo que parte también del problema de esas posiciones muchas veces también de las religiones. Todo esto, es la sociedad que tiene que haber un cambio de la visión. No es que él esté errado, yo no entiendo que él esté errado, pero obviamente tenemos que ver esto como una realidad también. La homosexualidad es una realidad y no es de ahora. Mi hermana... Yo creo que ahora lo que pasa es que se presenta más públicamente, pero la homosexualidad es de siempre. Toda la vida, acuérdate que los emperadores Así es. hebreos, egipcios, Sí. tenían su homosexual favorito. Sí. Y eso también nos dice a nosotros, si Dios exterminó Sodoma y Gomorra por la tanto sexualidad y Sí. homosexualidad y prostitución, señor, y todavía tenemos homosexualidad y prostitución. Algo está pasando. Yo creo que lo más importante, señores, es el mensaje debe ser, y esto con respeto a todas las religiones y con respecto a todas las religiones, yo creo que debe ser un mensaje de unidad. Yo creo que más que nosotros estar excluyendo por preferencias sexuales, yo creo que somos seres humanos, yo creo que hay que valorar lo más importante que es las intenciones, las buenas, qué tan bueno tú eres, los valores que tenga esta persona, porque ya lo demás, el tema de la preferencia sexual es como usted decía, y me gustó mucho algo que usted dijo, eso es algo que se queda en las cuatro paredes de una habitación. O sea, usted no tiene que salir a la calle a promover, yo no tengo que salir a la calle a decir soy heterosexual, pero tampoco un homosexual debe salir a la calle a decir que es homosexual, porque eso es una preferencia sexual, más que eso no define a él como persona. ¿Qué dice una persona, nace o se hace heterosexual? Sí. O sea, es una pregunta que nosotros también debemos hacernos. Claro. Cuando tengamos respuesta para una, tendremos respuesta para la otra. Vamos a tomar esta última llamada, doctor. Buenos días. Sí, buen día. Sí, ¿dónde nos habla? Desde Santiago. Bienvenida, adelante. Yo quiero que el doctor a ver si me puede explicar. Okay. En un niño, ¿cómo uno se da cuenta cuando realmente o cuando ellos tienen otra preferencia? ¿Cuántos años tiene su hijo? ¿Cuántos años tiene su hijo? Yo no lo digo yo lo digo porque... Ah, bueno, o el niño, disculpa, ¿a qué edad? Le hago la pregunta porque seguro que el doctor, eso va a depender de la edad. Yo hablo de una persona, un niño de 8 años. 8 años, ok, muchísimas gracias. Solamente eso era para determinar, para 8, ayudar a la doctora a esa pregunta. A los 8 años un niño puede estar jugando con muñecas, puede jugar, tener juegos eróticos con los compañeritos y eso no determina en absoluto una preferencia sexual. Sí. A los 8 años el niño está curioseando, a los 8 años el niño está explorando y eso es parte normal del desarrollo de un niño. Claro, el padre debe de incidir, orientar, no, mijo, mire, estos no son juegos, estos son los juegos que usted debe buscar son estos, y explicarle por qué, porque las imposiciones nunca han funcionado. Entonces, lleve el niño, guíelo, oriéntelo, que es el rol del papá, señor. El papá está esperando que la escuela, los vecinos, el internet, la televisión eduquen. Sí. Y entonces nos quejamos de los resultados, porque no estamos asumiendo nuestra responsabilidad. Una última llamada. Buenos días. Gracias. Mire, yo quiero preguntarle al doctor, esa anormalidad, porque es una anormalidad, ¿cómo lo considera la ciencia? ¿Es realmente una anormalidad o no? Yo lo veo como una anormalidad. Usted lo ve como una normalidad, muy bien. Gracias por su llamada. Gracias por su llamada y el doctor, por favor. Sí, porque ¿qué es normal? Claro. Lo que hace la mayoría. Sí. Apenas un 20% de la población general tiene preferencia homosexual. ¿Tanto? Entonces,
Sí, andan por ahí por un 20% de la población general. O sea, que de cada 100 personas hay 20 que son homosexuales. 20 que tienen la tendencia a la homosexualidad. Okay. No todo el homosexual practica la homosexualidad. Vamos a dejar eso claro, también refiriéndome a la llamada del pastor. Sí. No todo el homosexual lo practica. Sí. Hay homosexuales que por razones de presión religiosa, y yo no me meto en religión. Ni yo tampoco. Hay tres temas, temas que yo respeto, que son política, religión y béisbol. Sí. Porque lamentablemente va a encontrar siempre conflicto. Entonces yo les rehuyo. Y la ciencia con esos tres temas tampoco funciona. O sea, hay que mantener un... Se nutren, pero tienen un espacio de diferencia. Entonces, ¿pero lo ve como normalidad la ciencia? No. 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 No, la ciencia simple y llanamente lo ve como una preferencia. Sí. Es como decir, por ejemplo, la calvicie. ¿Es una anormalidad? No, no es una preferencia. Óyeme, no es una preferencia, pero no es una anormalidad. ¿Tú me entiendes? Sí. El vello facial, claro, ¿es anormal o es normal? Sí. Porque siempre va a existir uno que es lampiño. El color de la piel, sí, ¿es normal o es anormal? Sí. Son cosas que lamentablemente están ahí, sí, y hay que vivir con eso. Doctor, de verdad que el tiempo se nos fue volando, qué pena, porque este es un tema muy amplio, nos quedaron muchísimas áreas que tocar, por ejemplo, la parte de los niños que tú ves de pequeñitos que son un poco afeminados en su comportamiento, eso va a determinar que vayan a ser homosexuales. No, pues, eso lo único que determina es que no hay un rol, sí, no hay un patrón a seguir que represente la masculinidad, sí, como nosotros la vemos. Así es, bueno. Es un tema muy amplio, así que de verdad agradecemos muchísimo, doctor Carlos Morales Williams, que esté con nosotros y que haya venido siempre presto a orientar con respecto a este tema tan interesante, que es la homosexualidad. Y lo más importante, señores, no es que si va el embajador, no va, es que nosotros como familia le demos el apoyo, que no entendamos que esto es una enfermedad, ni que entendamos que esto es un sacrilegio. Esto es una preferencia sexual que al final del camino hay que aceptarlo. El conocimiento ayuda. Así es, hay que conocer, y hay que conocer sobre la preferencia, porque siempre, mire, si es un familiar suyo, nunca dejará de ser su familiar, por más homosexual que sea. Así que quiéralo como tal. Así que un gran placer, doctor. Siempre un gran honor tenerlo en el programa. El placer. Señores, gracias por estar con nosotros. Pasen excelente fin de semana. Bye, bye. Todo el mundo sabe que me vivía. Ella me vivía. Y ahora destruye mi vida. Toma esta copa, cantinero. Échale veneno.